a ser de blanco, que llegues de virgen, ¿no? O sea, que, por ejemplo, los anillos, ¿no? El símbolo que tiene que vaya en tal dedo, ¿no? Que es un compromiso, que es como el hombre fertilizando a la mujer, ¿no? Porque por eso es el anillo y entra en el dedo, ¿no? Simbolizando que el falo, bueno, el dedo es el falo, ¿no? Y el anillo de la mujer, ya saben qué. Entonces esa connotación es como bastante intensa. Se me, de manera personal me impacta mucho, aunque me gustan los anillos. Acabas de revelarme la Pero joyería. bueno, es como breviario cultural, acotado al matrimonio, ¿no? Y pues también esta parte del lazo, como el amarre, ¿no? En el momento en el que el lazo se coloca al hombre y a la mujer, y el símbolo de la cuestión de las arras, ¿no? En donde es el dinero que el hombre le da a la mujer, ¿no? Como siendo otra vez el proveedor, el que da el dinero finalmente para que la mujer termine cuidando, ¿no? Entonces, nada más quería comentarlo, porque va de la mano con el matrimonio, según yo, o bueno, yo lo relacioné así. Gracias. Eh, bueno, yo quiero decir algo, no sé si alguien va a hablar. No, adelante, Alina. Es que bueno, complementando un poco lo que dice Marcela, está bien curioso cómo no nos cuestionamos nada de eso y como que bien borreguitos todos nada más hacer lo mismo que hicieron todos a lo largo de años y años con una costumbre que ya, o sea, obsoleta, ¿no? O sea, como que no debería de ser a fuerzas así, pero las personas pues así lo piensan. Y cómo no nos cuestionamos que queremos casarnos en realidad, o sea, sinceramente, o sea, en lo personal, no me parece así como, ay, el requisito, ¿no? O, ay, cómo me dan de ganas de casarme. O, sí, ese es mi máximo de mi relación, ¿no? No, la verdad, o sea, para mí no lo es, pero como que siento que lo hemos visto tanto tiempo igual con los hijos, ¿no? O sea, ¿qué hacen las demás personas? Bueno, se casan y luego tienen hijos. Bueno, igual y yo también lo hago, ¿no? Pero ni siquiera nos cuestionamos si en serio es lo que queremos estar así, pues, el matrimonio, ¿no? Pues si no. Y luego, peor, si te atreves a decir que no quieres, o sea, enfrente de, normalmente, pues no sé, la familia o así, que alguien de la familia no se quiere casar. Uy, no. Y es el escándalo, ¿no? No, ya viste que no se quiere casar y que como crees que qué va a hacer de su vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora que no te vas a casar y no quieres tener hijos? Te vas a morir sola y no sé qué, ¿no? Como si fuera el pecado, ¿no? Estar sola. Entonces, pues sí, me parece curioso cómo solo, pues sí es, sí, me piden matrimonio, me caso, ahí estoy toda la vida, me sacan de trabajar porque me quieren mantener y ya. Y es como, pues sí está raro cómo a veces no nos cuestionamos esas cosas, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Amor, creo que querías decir algo. Ay, se quedó congelada. Me parece interesante esto que decía Marce y como enlazándolo un poco con lo que decía Silvia al principio, ¿no? O sea, hablar de matrimonio también implica hablar de la cultura en la que estamos, ¿no? Y cómo esta cuestión religiosa, pues de pronto en nuestra cultura así como que atraviesa todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi círculo cercano, mi familia, pues para ellos muchas veces es más importante, mucho más importante este matrimonio religioso que el matrimonio civil, ¿no? Porque justamente apunta como a esta cuestión romántica, ¿no? De la unión entre dos personas con Dios, ¿no? O sea, más allá de la garantía de derechos que pudiera dar como un matrimonio civil, ¿no? Y como este contrato y tal, o sea, lo hacemos de pronto como en estos términos, pues culturales religiosos, ¿no? Y que también tienen como una connotación y una carga y una representación impresionante. Sí, es correcto. Este rito que realiza, ¿no? Por parte de la religión, como dices, atraviesa todo. Y realmente hay muchos, ¿cierto? En círculos cercanos que igualmente dan más el valor a lo religioso, que dejando de lado porque pues entra la divinidad, ¿no? El estar bendecido por Dios. Y bueno, para los creyentes pues esto es mucho más poderoso que el derecho terrenal. Sí, así es. Gracias, Pati. Oye, ¿Alguien más? perdón, como que ahora nos faltan más chiquitas. Me encanta escuchar a Lina, me encanta
escuchar a otras chiquitas que han estado con nosotras precisamente con ese enfoque, ¿no? De el por qué casarnos, ¿no? Ya no es mandato, ya no es requisito, y creo que eso es parte de lo que hemos caminado las mayores, ¿no? Que dices, pues es que no es necesario para ser feliz, no es necesario para realizarte. Lo que es necesario es conocerte a ti y saber qué es lo que quieres. Y si alguien más comparte contigo, pues padrísimo y qué lindo. Y bueno, los contratos muchas veces, ¿no? Más bien los ganan los abogados. No es garantía un contrato de un amor eterno, ni de una legitimar una relación de amor. Y no tendría el por qué el Estado decir quién sí y quién no. Entonces, eso es, ahora sí que parte de mi reflexión, que te digo que extraño a las demás chiquitas, que nos comparten sus nuevas visiones que me encantan. Gracias. Gracias, Pati. Rosa. Rosa y Aura, creo. Ajá. Bueno, sí, creo que esta parte que comentaban anteriormente del concepto de matrimonio, pues sí, ciertamente los cambios que ha tenido pues son mínimos comparados a la historia que tiene el matrimonio como tal, ¿no? Pero creo que ciertamente todos estos cambios que se vienen haciendo en cuanto a las nuevas familias, creo que eso va a contribuir al mismo cambio del concepto de matrimonio, ¿no? Al haber nuevas familias, nuevos tipos de familia, necesariamente tiene que haber un cambio en el concepto de matrimonio, ¿no? Precisamente si partimos que como tal el matrimonio era pues hombre-mujer, ¿no? Proveedor, mujer cuidadora de la casa, del hombre, etcétera, todo esto que ya se ha comentado, y que pues bueno, al haber nuevos tipos de familia, pues repito, necesariamente tiene que haber un nuevo concepto de matrimonio, ¿no? Entonces, ciertamente es algo en lo que día a día, pues, por muy pequeño que sea la lucha o el avance, creo que en algún punto sí tiene que haber ya un cambio más significativo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, también en cómo concibimos el tema o el concepto como tal, ciertamente tiene mucho que ver con el contexto social, familiar, ¿no? Cultural en el que cada uno nos desenvolvemos, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, no es lo mismo para una chica adolescente citadina que para una chica adolescente de zona rural, ¿no? Con un contexto, les repito, a lo mejor cultural, familiar, en fin, muy diferente, ¿no? En el que a lo mejor, pues no es de que quieras, es de que te casas, o sea, no tienes elección, ¿no? O sea, te voy a casar, ¿no? Y a lo mejor aquí, como bien dicen, ¿no? Con las voces un poco más jóvenes, ¿no? Que traen esta nueva idea de no necesariamente quiero eso, ¿no? O lo quiero, pero a lo mejor de una manera diferente, ¿no? En fin, o sea, ya se empiezan a plantear ese concepto de otra manera, ¿no? Y qué padre, ¿no? Quienes tienen ese chance de hacerlo, perfecto, ¿no? Pero lo cierto, la realidad es que para muchas mujeres esa no es su realidad, ¿no? Entonces sí es también como que dependiendo, ¿no? De dónde estemos hablando, ¿no? Es que puede cambiar un poquito todo este concepto, ¿no? De matrimonio. Y por otra parte, recuerdo hace unos años, hubo un ciclo de conferencias en la Casa de Humanidades que justamente se llamaba Jóvenes y Elección de Pareja. Y más que la cuestión romántica, era como un poco justamente analizar, ¿no? Cómo elegimos una pareja, por qué elegimos una pareja, ¿no? Y todo lo que eso implica. Incluso uno de los temas, y se me quedó muy grabado, era lo que debes saber de genética antes de tener un hijo, ¿no? Y sí, o sea, porque a lo mejor tú vas con esa idea romántica de quiero tener hijos y bla, 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 y ¡zas! Resulta que a la hora no se da, ¿no? Y entra en una serie de factores que, bueno, mil historias, ¿no? Pero, o sea, incluso desde ese tema tan importante, que no nos cuestionamos a la hora de decidir dar el sí, por así decirlo, ¿no? O sea, no nos cuestionamos realmente qué va a pasar después de dar ese sí, ¿no? Con una cuestión, como les digo, a lo mejor ahorita esa fue una cuestión genética, pero ¿qué pasa después de dar el sí con una cuestión a lo mejor económica, ¿no? ¿Cómo vamos a entrarle en el tema del dinero? ¿Quién aporta qué?
en los temas legales, ¿no? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Qué va a pasar si yo me muero? Si tú te mueres, en fin. O sea, todas esas cosas que no nos cuestionamos y que creo que de alguna manera también vienen a, pues tal vez ¿será que yo estoy a favor de, del matrimonio como tal? No sé, pues. Pero sí son cosas que sí vienen como a devaluar un poco lo que debería ser, creo, ¿no? El tema del matrimonio, ¿no? Decían anteriormente también, ¿qué tanto nos estamos cuestionando nuestro plan de vida con la persona con la que estoy decidiendo pasar el resto de mi vida? Si es que así lo quiero, ¿no? Y cuando entra en toda esta serie de temas, ¿no? Si no nos lo cuestionamos, pues tarde o temprano algo va a pasar ahí, ¿no? Entonces, es como realmente, pues, analizar el concepto para mí, qué es el matrimonio también, ¿no? Si tengo ese chance de decidir si quiero o no quiero, para empezar, ¿qué es el matrimonio para mí y cómo lo quiero, ¿no? Entonces, eso implica un chorro de cosas, ¿no? Y para ejemplos, pues muchos, ¿no? Entonces, creo que sí hay como mucho de dónde escarbar, digamos, analizar el asunto y darle como una connotación pues diferente conforme a lo que yo quiero, ¿no? Que sea un matrimonio, o a lo mejor no un matrimonio, a lo mejor simplemente una vida en pareja, ¿no? De ese amor, a lo mejor hay unas nuevas formas legales, ¿no? Que no va a ser un matrimonio, pero sí implica estar con el otro, ¿no? Y pues bueno, creo que son, no sé, pequeñas cosas que pues sí nos llevan como a analizar, ¿no? En cómo uno mismo también va, pues creando ese concepto para bien o para mal. No sé, ¿no? Es todo por ahorita. Gracias, Rosa. Silvia está levantando la mano. Sí, a mí lo que me sigue preocupando, que pareciera que vamos en avanzada con esas nuevas relaciones supuestamente igualitarias que yo planteo desde el inicio. No hay igualdad cuando uno, desde la ley o de lo social, no existe. Dos, la otra, que las nuevas tipos de relaciones están abriendo mejores condiciones, yo creo que no, porque es una crítica que se les hizo muy fuerte a la comunidad LGTB. Si lo que queremos es cambiar este patriarcado, ¿para qué lo volvemos a reafirmar con el matrimonio? O sea, eso cae en contradicción, porque entonces lo que estamos reforzando es el sistema y con las mismas prácticas, donde uno sea el esclavo y otro sea el amo. Y aunque mi compañera comenta que cada quien construye su nuevo o su concepto de matrimonio, finalmente ni sabíamos cuál es el origen de la palabra matrimonio y nos atraviesa porque es una representación social o un imaginario que tenemos en la mente, en el inconsciente. Y aunque no queramos, en ese momento cuando ya vamos a establecer a nuestras relaciones, es cuando sale a flote que seguimos pensando como el sentido común de la gente y no hay nada nuevo. Entonces, a mí me gustaría que cambiara esa palabra matrimonio, si se quiere hacer algo, porque Giddens y muchos investigadores lo dicen. Cuando existe en el discurso y se repite y se repite, pues se va afianzando y no se cambia. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, yo creo que es como una postura, me parece importante, creo que radical, ¿no? Porque creo que al menos en lo personal, como pensar como en otro tipo de unión, como como no desde lo legal, ¿no? En esta cuestión también de los derechos, me parece que es como muy difícil, ¿no? Al menos para mi propio imaginario, ¿no? Más allá de esta cuestión como romántica y tal, ¿no? O sea, el matrimonio también como esta institución social, creo que para mí, y creo que no soy la única que de pronto nos cuesta como mucho trabajo como de construir y pensar como en otra cosa, pero creo que también es importante apuntarlo, ¿no? O sea, como que también sepamos que hay otras formas de vivir y apuntar hacia ellas, ¿no? Y sí difiere un poco, creo que si bien sí tendríamos que estar pensando, ¿no? En estas otras formas, pero creo que también es importante todo lo que se ha hecho alrededor, ¿no? Les decía que me llamaba mucho la atención esta cuestión de el matrimonio infantil, voy a meter como otro tema,
vi un documental, era de Estados Unidos, ¿no? Sobre el matrimonio infantil, que obviamente tienen otras condiciones distintísimas a las de nosotras, pero que también existen, ¿no? Y una cosa que me dejó helada y que me llamaba mucho la atención es que la investigación que hacían era que en varios estados de Estados Unidos pues era legal este matrimonio infantil, ¿no? Que solamente tenía que existir pues el consentimiento de uno de los padres, ¿no? De uno de los padres, y con eso la niña desde creo los 12 años se podía casar. Y algo que lo que me dejó helada era que estas mismas leyes no protegían a estas niñas violentadas, porque sí, la mayoría era violentadas de las que estaban en el documental, no protegía a estas niñas porque eran menores de edad, ¿no? Y entonces estas chavitas que lograban salirse de esos hogares, matrimonios violentos y con un montón de cosas, no podían salirse como tal porque el Estado no les podía proveer protección porque eran menores de edad, ¿no? Y entonces se quedaban en la total soledad en todos los aspectos, ¿no? O sea, con una familia que los había aventado con su violador o que las había vendido y que ya no las querían de vuelta en su casa, con un Estado que no se hacía responsable de esas mismas leyes que estaba promoviendo o que estaba dejando que fueran. Y entonces chavitas que se quedaban solas, ¿no? Y que de pronto muchas pues no pueden salir de ahí justo por eso, ¿no? Porque no hay redes hacia las cuales recurrir. Y pues es eso, la calle, ¿no? Y pues muchos prefieren quedarse en esos estados de violencia, ¿no? Pero no estamos muy lejos, incluso creo que estamos más allá de todas estas cuestiones que suceden en nuestro país, ¿no? Como decían, o sea, esto sucede aquí en el estado de Morelos, y qué leyes protegen a las chavitas, ¿no? Y desde dónde hacemos cosas. Y algo que me parecía interesante de este documental es que justamente ya personas mayores que habían estado en esa situación estaban haciendo mucha lucha social para que las leyes cambiaran y que ya no dejaran en ningún estado que se casaran las niñas, ¿no? O sea, ni con el permiso de los papás, ni porque estuviera embarazada, ni porque la violaron, o sea, simplemente las niñas no se casan, ¿no? Entonces yo creo que si bien tendríamos que apuntar, ¿no? Como hacia otras formas, creo que también ha habido algunas cosas que podemos rescatar y por las cuales podemos seguir como en la lucha. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que menciona Sandy, y Lourdes también lo había apuntado. No tienen por qué ser sujetas de matrimonio, niñas, porque todavía no están ni física ni psicológicamente aptas para tomar una decisión de esa manera, ni porque las apoyen o porque ellas crean, ¿no?, que eso es lo correcto, o por su condición social, ¿no?, socioeconómica, les indique que esto debe de ser. Pues creo que sí sería una aportación el llegar a esas iniciativas, ¿no?, porque esos círculos de violencia en los que viven, ¿no?, en estos matrimonios infantiles, pues es caótico, y más ahora que las políticas públicas han retirado, ¿no?, apoyos a las casas donde se les brindaba la atención, ¿no?, del refugio, los refugios. Pues es muy complicado para ellas salir, nadie sale por sí sola, siempre tiene que haber una intervención. Entonces, sí es preocupante, creo que sería muy justo que no se permitiera. Hablan de embarazo adolescente, pero no hablan del abuso, ¿no?, que es lo que genera los embarazos, y por consecuente, pues la búsqueda de, ¿no?, de sarcir el daño con el matrimonio. Gracias. Gracias, Pati. Aura. Bueno, sobre todo ese rezago con respecto a lo que dice la maestra Patricia, pues también hay un rezago educativo y laboral, que al final de cuentas dices, híjole, los refugios, los centros de atención, ¿en qué aportan, en qué ayudan en el desarrollo de un individuo después de esta ruptura, o mientras está en una situación de adolescencia
y tiene un hijo, ¿no? Entonces, aquí en México me parece hay refugios para mujeres violentadas, que son lugares secretos, donde resguardan a las mujeres, ¿no? Que han sido víctimas, pero ¿qué sigue después? ¿Cómo se vuelven no solo a insertar en la realidad laboral, en la realidad económica, sino también en la familiar, en la individual, en la psicológica, en la que, bueno, yo creo igual, parte de lo que es matrimonio infantil, matrimonio adolescente, como lo querramos llamar, es una cuestión cultural. Y pues es ahí yo creo que la base principal de todo, cómo lo cambiamos. Entre que me da duda, entre que pues me da tristeza, entre que digo soy actor de cambio, entre que digo, bueno, vamos a educar, vamos a hacer este mundo distinto, ¿no? Pero mientras tanto, el rezago educativo, económico y laboral de muchas mujeres está pendiendo de seguir siendo violentadas o entrar a un mundo capitalista que también las violenta. Y pues está muy feo, chicas. Eso es todo. Sí, bueno, sobre tu pregunta, si me permite, Sandy, contestar de qué hacen los refugios. Bueno, en los refugios son espacios, se supone, libres de violencia, digo se supone, porque precisamente todas las mujeres que llegan han sido violentadas y replican esos ciclos, esos comportamientos. Y hay una intervención multidisciplinaria. Yo tuve la fortuna de estar trabajando en uno de ellos y te puedo decir que sí hay gente que cambia, sí hay una intervención efectiva, no al 100%, por supuesto, es muy difícil romper patrones. Hay psicólogas, hay abogadas, trabajo social que hay que reforzar muchísimo, pero no solamente en esos espacios, ¿eh? Yo siempre he pensado en las escuelas que mencionabas, que tuviéramos trabajadoras sociales o trabajadores sociales, porque les pueden brindar herramientas a las mujeres y hombres jóvenes que están en esa edad de búsqueda de ellos mismos, ¿no? Y antes de encontrarse ellos mismos se encuentran con pareja, ¿no? Por X situaciones. Entonces, en los refugios la ley dice que deben de ser 3 meses que pueden estar, pero si las circunstancias lo requieren, pueden estar hasta el limitado tiempo, ¿no? Tuvimos gente que estuvo 2 años. Ahorita con la pandemia que llevamos 6 meses encerrados, imagínate estar 2 años encerradas, siendo que quien debería de estar encerrado sería el que violentó a esta mujer. Entonces, ahí era como una postura de algunas mujeres feministas de decir que no deberían de existir, porque no deberían porque las mujeres estar como enclaustradas, ¿no? A razón de haber sido víctimas, se vuelven a revictimizar. Y bueno, después de eso hay casas de apoyo. Aquí en Morelos no hay casas de transición. Creo que en este ciclo iban a crear uno, pero no sé en qué vaya. Pero hasta el año pasado no había una sola casa de transición, las cuales sí existen en el DF, en el Estado de México, donde les dan igual 6 meses, donde hay apoyo para cuidado de sus niños y de sus hijos e hijas, y ellas pueden salir a trabajar y dejar ahí, no cobran renta, digamos, tienen su espacio, habitación, servicios, y bueno, ese es como el impulso que les dan, no hay más allá. Ciertamente necesitamos como que socialmente ver otras formas y claro, en eso estamos en la lucha de la igualdad, ¿no? Búsqueda de oportunidades y dejar de lado, como dicen, verlo desde el patriarcado, sino verlo con una nueva visión de nosotros. Gracias. Nada más si me permiten, pues entonces aquí son 2 cuestiones, ¿no? Lo que se hace con la violencia que ya está, que son estas casas de refugio, sobre todo, pues lo que va a pasar con nuestras niñas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la educación para que esto no suceda? Sin embargo, lo que se aplica en la escuela es sumamente distinta de las prácticas que se ven en casa.
¿no? En esa cuestión cultural, cómo deconstruimos a nuestras niñas para que se quieran encontrar primero ellas antes de encontrar una pareja, pues está dificilísimo teniendo toda una cultura que no lo permiten, ¿no? Tal vez los medios masivos de comunicación ha hecho mucho para que las jóvenes actualmente pensemos un poco distinto a como pensaban nuestras madres, nuestras tías, pero al final de cuentas todavía está, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí es donde debe de estar la lucha, en la educación de las pequeñas, ¿no? Pequeñas y pequeños, porque pues también feminismo no significa nada más nosotras, ¿no? Ya, sigamos. Gracias, sí, esto me parece importante y me parece que podemos ir como haciendo un cierre del día de hoy, ¿no? Con todas estas ideas que se han dicho sobre el matrimonio. Y en lo personal me quedo también con esto, ¿no? Que dijo Patti, me parece importantísimo, ¿no? Como antes de pensar unirme con alguien más, pues encontrarme a mí, ¿no? Saber quién soy para que entonces a partir de saber quién soy, tenga la posibilidad de decidir si quiero estar con alguien más para empezar, ¿no? Y desde dónde quiero estar con alguien más. Entonces, yo el día de hoy me quedo con esto, ¿no? O sea, que no es el hecho como de, para mí, como hablar de matrimonio sí, matrimonio no, sino desde dónde, ¿no? Desde dónde, y creo que es desde el autoconocimiento para poder decidir el matrimonio y cualquier otra cosa. ¿Alguien más que quiera aportar como una conclusión sobre hoy? Lulu. Sí. Y disculpen que regrese a mi punto inicial, pero creo que es muy importante ver desde el punto legal. O sea, sí, qué padre que nosotros estamos conscientes de que el matrimonio no es obligatorio, de que seguirlo ciegamente es seguir una construcción social impuesta. Pero también quiero que veamos objetivamente que el matrimonio en lo legal sí aporta seguridad a una pareja, ¿no? Entonces quiere decir, hace rato Amor lo mencionó, si una persona, si una unión, si la unión de dos personas que no están en matrimonio, en caso de que una de ellas llegue a fallecer, la ley no lo protege. Bueno, sí existe el concubinato, ¿no? O sea, después de cierto tiempo de vivir con una persona, tú ganas derechos. Porque obviamente cuando estás en pareja, construyes cosas. Hablando de lo económico, de las propiedades, y bueno, tú construyes cosas con esa persona y tienes derecho a ellas. Pero legalmente, en muchos lugares de la República Mexicana aún no se tolera esto, ¿no? O sea, aún existe esta concepción convencional y conservadora de lo que es el matrimonio. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia, desde el 2009, que la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, cambió su Código Civil para poder cambiar el concepto de matrimonio y que las personas del mismo sexo pudieran unirse y ganar derechos. Y eso fue trascendental, no fue cambiar un paradigma tremendo. Es decir, yo voy a construir algo con la persona que yo decida, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. Y la ley me lo va a aceptar y me va a proteger, ¿no? Y creo que sí debemos seguir luchando. Y decías Andy hace rato, ¿por qué marchamos y por qué hacemos y todo lo que tratamos de hacer a través de la lucha feminista, pues es ganar derechos? Porque finalmente vivimos en esta sociedad en la que las leyes nos rigen y necesitamos ganar campo en ese lugar, en el campo legal. Y entonces la Suprema Corte de Justicia determina que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 1, que habla de la no discriminación, avala completamente el cambiar el paradigma del matrimonio convencional entre un hombre y una mujer. Aún así, no se ven obligados los estados a cambiar su código civil o a construir un código familiar, lo cual deja vulnerables a las personas que, a pesar de vivir años con otra y construir toda su vida con otra persona, un día de estos se termina o muere una de ellas y se quedan sin nada.
se quedan sin nada. Entonces el matrimonio, desde el punto de vista legal, y quiero recalcarlo en estas conclusiones, pues es ese goce de derechos, porque es un contrato, hablábamos hace rato de que es un contrato, entonces como contrato social, ¿no? Como contrato, pues es una vinculación entre dos personas y que esa vinculación pues te da derechos y que determinan ciertas ganancias o cierta finalidad común. Entonces, sí hay que seguir luchando porque en lo legal pues cambie el paradigma del matrimonio hacia me gusta mucho el término de matrimonio igualitario porque deja abierto o sea, no le da género, ¿no? Te puedes casar. Puedes decidir ser quien tú quieras y puedes decidir seguir tu vida y construir tu vida con quien tú quieras y la ley te va a proteger. Y eso sería todo. Gracias, Lulu. ¿Alguna participación más, chicas? No, pues vamos cerrando con esto, ¿no? Entonces yo creo que la lucha queda una y que es, creo, importante y radical y que espero que en algún momento podamos como pensar en ella, ¿no? Como de construir todos estos contratos sociales que nos han impuesto, ¿no? Porque como decíamos, no son naturales, ¿no? Son construcciones y pasar como a contratos sociales más justos, ¿no? Que nos favorezcan y que las leyes, pues, a través de la lucha, pues dejen solamente de favorecer a hombres blancos, heterosexuales y ricos, ¿no? Sino que sean leyes que al final de cuentas, pues nos favorezcan a todos, ¿vale? Me dio mucho gusto estar hoy con ustedes, para la siguiente sesión que sería dentro de 15 días, que según el calendario es el 9 de octubre. Me equivoqué, para la sesión de hoy según tocaba religión, pero yo creo mi inconsciente me llevó a que habláramos hoy de matrimonio, ¿no? Pero entonces lo recorremos un poco y para la siguiente sesión, que sería el 9 de octubre, sería religión, ¿sale? Entonces, pues yo creo que ahí hay mucha teoría y hay muchas cosas que podemos tomar de la teología feminista, ¿no? Que es muy interesante. Y plantearnos, ¿no? O sea, también la religión, ¿desde dónde? ¿Vale? Mucho gusto, chicas, y muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Qué bonito verlas. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, Sandra. Sí, a ustedes, muchas gracias, Marisol. Bye.